Entonces vamos a arrancar hablando un poquito sobre nutrición, pero vamos a especificar, o sea, vamos a ir a desminuzar, a usar un poquito de forma un poco más pragmática un elemento al cual las orquídeas son adictas. Y es que, digamos, si ustedes detallan esa flor de esa banda, ¿cierto? Que es muy hermosa, muy espléndida, pues podrán de pronto ver algo en esa banda que nos va a dar a entender a qué son adictas las orquídeas. Y es que si se han detallado, no sé si se han puesto a observar cómo es la textura de las plantas, porque las texturas de las plantas también nos va a dar muchas luces de cómo debemos nutrirlas y qué es lo que más necesitan y qué es lo que menos necesitan. O sea, es muy diferente empezar a pensar cómo se nutre. Voy a dar ejemplos de contrastes amplios. Un Paphiopedilum a una, ejemplo, a una Cattleya. O sea, hay un contraste grandísimo. Y yo sé que ustedes de pronto no se detallan, pero si ven, un ejemplo, por un lado, las raíces de los Paphio presentan pelos radiculares. Y ahí uno tiene que empezarse a preguntar, bueno, hay pelos radiculares, ¿por qué será que existen? Consecutivamente, cuando vas a ver el tallo, pues es un tallo que no tiene un órgano de reserva, o sea, no puede mantener el agua por un largo periodo. Eso quiere decir que si lo dejas sin agua por un largo periodo, lo que vas a causarle es, digamos, una deshidratación rápida y consecutivamente vas a bloquear algunas de las etapas de desarrollo y para no culminar en una floración. Y hablando de Paphiopedilum, acá hay uno florecido y no lo traje, pero ahorita lo traigo para dar ejemplos. Y entonces vamos a arrancar a empezar a dilucidar eso, porque cuando ves la Cattleya y ves una raíz sin pelos radiculares, pero sí con un rizoma más grueso y un pseudobulbo, ya piensas que esa planta sí puede almacenar agua. Y la pregunta es, un ejemplo, ¿qué permite que esa agua se almacene? ¿Qué permite que dentro de esa fuente del tallo, o sea, denominado pseudobulbo, haya agua, haya nutrimentos, ¿cierto? Que la planta luego pueda utilizar fácilmente. Entonces, explorando eso y viendo los contrastes, vamos a ahondar en la primera parte, lo que es nutrición, para luego seguir avanzando en nuestro temario. Y lo primero que nos tiene que llegar a la cabeza es que cuando hablamos de orquídeas, o sea, cuando empezamos a hablar de ellas, generalmente menos es más. Y ustedes dirán, ¿cómo así que en orquídeas menos es más? Generalmente las orquídeas no tienen de forma natural un plan nutricional como el que nosotros tenemos a disposición, como un ejemplo, a veces podemos ir a una tienda, podemos ir a un supermercado y fácilmente conseguir comida y conseguir comida cada hora, cada 15 minutos. Las orquídeas en su ambiente generalmente no disponen de esta comida diaria. De hecho, su alimentación principalmente está relacionada es en cada uno de los periodos, por un lado, de lluvia y por otros, la mitad de su alimento casi hace relación al contexto o al ambiente en que vive. Y ya les voy a ahondar eso. Pero en orquídeas, una de las frases que vamos a arrancar, generalmente cuando nosotros damos una conferencia, arrancamos con frases y eso me encanta a mí porque nos hacen pensar y relacionar de las orquídeas. Y es que en construir el conocimiento en orquídeas, que es lo que queremos hacer en estas clases de orquídeas, no es fácil. O sea, toca edificar desde lo más básico hacia lo más complejo y eso toma tiempo. Entonces, menos es más cuando se trata de alimentación en orquídeas. Y vamos ahora sí, como dice, a arrancar en materia en relación a eso, porque lo primero que nosotros debemos preguntarnos es, pues, ¿qué comen las orquídeas, cierto? O sea, ¿de qué se pueden alimentar ellas? Y fácilmente ustedes escuchan respuestas como macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, reguladores de crecimiento. O sea, son los 4 marcos generales, o sea, como los modelos que tenemos para alimentar nuestras plantas. Y muchas veces, si uno se pone a filosofar a fondo y usa términos, podemos casi hablar que las orquídeas no comen. Pero bueno, eso sería otra cuestión para luego comenzar a discutir. Pero ahora, en el fondo que queremos llegar es que ellas pueden
absorber, que podría ser a futuro una mejor palabra para utilizar. Y posiblemente a futuro cambiemos riego por hidratación. Así en otros estudios decimos la palabra riego, ¿cierto? Pero dentro de la absorción de las orquídeas, donde principalmente utiliza tres partes, ¿cierto? Raíz, tallo y hojas, pues está asociada a unos macronutrientes, a unos micronutrientes, a unas vitaminas y a unos regulares de crecimiento. Y lo más curioso es que generalmente o la planta lo absorbe o los genera, y esto lo hace por diferentes factores que vamos a ir viendo en el transcurso de esa charla. Pero así como a ustedes, como en mi caso, comemos, también existen ciertos componentes en nuestra vida diaria que nos hacen que seamos adictos a algunas de las cosas que nos rodean. Entonces, no sé ustedes a qué son adictos, pero en mi caso, un ejemplo, hubo un tiempo en que me encantaba la charla, o sea, la charla, perdón, me encantaba la pasta. O sea, para mí mi cumpleaños era igual a pasta, y le decía a mi mamá, hágame pasta, y me encantaba la pasta, y entonces comencé a consumir un montón de pastas y a preparar pastas, y bueno, fue algo genial. Y digámoslo que en el transcurso de la vida me fui dando a entender que me gustaban otras cosas. Entonces, bueno, ahora me encanta, aparte de la pasta, me encanta el chocolate y últimamente el café. Entonces va uno generando ciertas adicciones y se va conociendo. ¿Y por qué digo que uno se va conociendo? Porque también tenemos que ir descubriendo no solamente a qué son las adictas las orquídeas, sino dependiendo de qué orquídea, cómo es su adicción. Si es en menor cuantía, en mayor cuantía. Un ejemplo, la adicción de la mayoría de las orquídeas americanas es muy diferente a la adicción que puede ocurrir en orquídeas asiáticas y europeas, porque casi ya vuelvo al mismo ejemplo que utilicé al principio, pero antes voy a seguirles dando un contexto cuando entremos en la alimentación de orquídeas de qué es lo que estamos hablando nosotros. Entonces, lo primero que debemos entender de las orquídeas es que ellas no comen nada, digámoslo, que ustedes le estén dando, porque naturalmente los tres principales elementos que ellas adquieren y con los cuales sirve para hacer más de la mitad de sus procesos son carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Y por qué quiero mencionar eso? Porque no sé si ustedes sabían, pero las plantas, algunos le llaman autótrofas, otros le llaman semiautótrofas, pueden hacer fotosíntesis, es decir, pueden capturar el dióxido de carbono que ustedes, como yo y como otros seres vivos, liberamos. O sea, ese carbono, hidrógeno, oxígeno es más que todo lo otro, macronutrientes, micronutrientes, vitaminas y reguladores de crecimiento. Entonces, ese carbono, ¿dónde viene? Y es donde hay veces que no nos hacemos unas preguntas adecuadas y que luego tenemos que dar una conferencia sobre el aire, que va muy vinculado con la ventilación. Y luego tenemos que hacernos otra charla sobre el agua y cómo el agua varía en calidad, cómo el agua varía si es dura, si es blanda, y cómo varía a nivel nutricional dependiendo de si es agua lluvia, es un agua estancada. Entonces, ahí tenemos otros mundos para estudiar, ¿cierto? Otros temas que nos tienen que ir indagando para ir conociendo lo que comen las orquídeas. Pero lo primero que comen las orquídeas, naturalmente, sin que ustedes le den nada y que ellas lo hacen allá solitas, es carbono, hidrógeno y oxígeno. El carbono, como les repito, principalmente pues viene del carbono que ustedes generan y que yo genero, ¿cierto? Nosotros somos fuente de producción de carbono y las orquídeas son fuente de producción de oxígeno. Y curiosamente, pues las orquídeas lo hacen en la noche cuando muy pocas plantas lo pueden hacer. Las orquídeas son plantas tan especiales que dijeron, pues en la noche pues se acumula mucho dióxido de carbono, pues nosotros vamos a controlar un poco más. Y ayudan a limpiar mucho la atmósfera. Y digamos que esto es genial, ¿cierto? Porque pues, no lo hemos tenido también en cuenta como sumideros de carbono para poderlas estudiar. Pero entonces, esa conexión, ¿cierto? Porque ya están conectadas con nuestro sistema respiratorio. Generalmente, no sé por qué la gente, y por qué digo que aquí vamos a pensar un poquito la nutrición, vamos a estudiar la nutrición, vamos a aplicar la nutrición con estudios que se han hecho,
pero también cómo ustedes tienen que ir construyendo un pensamiento sobre la nutrición de las orquídeas, cómo las deben alimentar. Entonces, si uno se pone a pensar, el sistema respiratorio humano está conectado directamente con las plantas, porque así como yo libero dióxido de carbono, tomo oxígeno que producen las plantas. Si uno desliga el sistema respiratorio humano de las plantas, pues si todas las plantas desaparecieran no podríamos respirar porque no habría oxígeno. Y entonces imaginen que ahí viene una conexión intrínseca con cada ser vivo vegetal que existe en el planeta Tierra, inclusive los que dan más allá, que están allá en el agua también, son valideras, inclusive las cianobacterias también son valideras. Para decirlo que hay una superconexión. Pero entonces hay personas que a veces no permiten que haya carbono, es decir, no permiten que la ventilación a veces sea buena y por eso digo que luego tenemos que hablar de eso, de esa parte de ventilación porque transporta aire, mueve aire y hay veces que no solamente se requiere que el aire no se recicle, sino que ese aire que se mueva tenga otros elementos. Entonces nos toca ir conectándonos ahí. Y el HO o el H2O, que yo sé que todos lo han visto, que hacen parte del agua, pues es el agua otra fuente que la planta utiliza y con esto ya la planta ya puede elaborar glucosa, que es fuente de energía, puede elaborar todos los esqueletos carbonados para producir proteínas, para producir lípidos, carbohidratos, inclusive vitaminas y de ahí para allá todo lo demás. Entonces, esto es lo primero que hace la orquídea y entonces lo primero que debemos dar en las orquídeas es que debemos tener una idónea ventilación para ellas. En algunos casos es suave, en algunos casos tiene que ser un poquito más ligera, en otros casos requiere que pase por ciertos momentos y requiere una excelente hidratación. Y pensemos bien, cuando yo hablo de agua, no implica que la estemos regando constantemente. De hecho, es todo lo opuesto. Lo que implica es saber cada cuánto le debemos regar. Entonces, hablábamos de los ejemplos, hablábamos de una catleya, oiga, pero dame un minuto, si no se me van, voy a traer un Papillium, voy a traer una catleya para que contextualicemos los ejemplos. No se me vayan, denme un minuto. Y bueno, entonces volví, qué bueno que estaban ahí. Y veamos lo siguiente. Es muy diferente cuando esta planta como tal no tiene ni siquiera ningún sistema de almacenamiento de agua. Y sí es muy diferente cuando esta planta, les voy a mostrar aquí, es una catleya, ¿cierto? Sí tiene aquí tejidos para almacenar agua, inclusive en las hojas. Y ya ahorita vamos a hablar un poquito de qué significa que sea, ejemplo, unas hojas mucho más coriáceas a unas hojas carnosas. ¿Y por qué las orquídeas generan ese tipo de adicción, cierto? Entonces, arranquemos ahora sí un poquito más en materia. Y es que, ¿cómo hemos descubierto la adicción de las orquídeas? Y yo no sé si ustedes lo sabían, pero las orquídeas sí o sí son adictas al potasio. La mayoría de ustedes, cuando comienzan a estudiar las formulaciones, encuentran NPK, ¿cierto? O sea, ¿qué le aplica a la planta? Entonces van a un punto donde venden productos comerciales para lo que tiene que ver, digamos, en agronomía, en plantas, y dicen, no, mire, aplíquele triple 15. Cuando uno lee triple 15, esa formulación de macronutrientes, que son los que ahora vamos a ahondar,
relacionan N igual a nitrógeno, P a fósforo, ¿cierto? Y K a potasio. Y ahorita vamos a descubrir por qué las orquídeas les encanta el potasio. De manera general, un ejemplo, un triple 15 no es una formación idónea para las orquídeas. Y eso está estudiado para Phalaenopsis, para Dendrobium, para Vanda, para Cattleya. O sea, si vas a aplicar un triple 15, lo estás haciendo muy mal. De hecho, el NPK varía. O sea, hay una curva de variación en cuanto a lo que requieren las plantas. Algunos le llaman, bueno, algunos le hemos empezado a llamar como la curva de 2 picos. O sea, casi lo mismo que consumen de nitrógeno, consumen de potasio. Generalmente pasa a veces un poquito más de potasio. Pero la caída, o sea, hace una curva y cae, y la caída es el fósforo. Y luego tenemos que hablar un poquito de qué ellas repelen, qué casi no les gusta, ¿cierto? Y por qué lo repelen, ¿cierto? Porque generalmente lo tienen a disponibilidad en el ambiente. Y cuando uno habla de potasio, que es esa K, acuérdense, cuando ustedes vean en las marquillas de los productos nitrógeno PK, o sea, N nitrógeno, P fósforo y K potasio, pues yo sé que ese potasio tiene la relación a ustedes la cáscara de banano, que ahorita vamos a hablar sobre ella y sus abonos, o el aguacate, diciendo que pues el aguacate me encanta, cultivemos aguacate, que es una cosa genial, es una cosa maravillosa, el aguacate es una cosa bellísima. Entonces, continuemos. Y sucede curiosamente, vamos a ver esas 3 plantas de ejemplo, y es que hicieron unos estudios, y yo quiero que ustedes vean las tablas, porque pues la número 1 es una Cattleya, la número 2 es una Phalaenopsis, ¿cierto? Y la número 3 es un Cymbidium. O sea, si hay 4 plantas que manden la parada del comercio, ¿cierto? Pues una sería Phalaenopsis, seguido están Cymbidium y Vanda, y para América Cattleya, ¿cierto? Son como los 4 grupos, pero en este caso vamos a estudiar 3, y quiero que veamos algo curiosamente. Si ustedes ven en la tabla ahí dice género, Cattleya, ¿cierto? Es un género. Hicieron un estudio sobre esta hermosa Cattleya, esta no, sino esta que está aquí, para que comprendan cómo hacen estos estudios. Cogen esta planta, la secan, ¿cierto? Como tal, y comienzan a estudiar estos nutrientes, en qué porcentaje se encuentran. Ya sea que tenemos unos macronutrientes primarios como nitrógeno, fósforo, potasio, y tenemos unos macronutrientes secundarios como calcio, magnesio, y podemos sumarle azufre, si queremos. Pero ahorita quiero centrarme en que vean la comparación. Mirando la Cattleya, imaginen que tienen las hojas en comparación. Ejemplo, nitrógeno tenía 1.83. Aproximémoslo a 2, digámoslo así. Pero miren que el fósforo tenía una super caída. Y el potasio duplicaba el nitrógeno. O sea, casi en la proporción es 2, casi llegando a 1, o sea, nitrógeno 2, fósforo digámoslo 1 y potasio 4 o más de 4. Entonces, primero voy a mostrar estudios, luego voy a mostrar funcionalidades, luego voy a mostrar qué tienen los nutrimentos más comerciales y luego cómo aplicarlos. Y luego, pues, seguiré mostrando otras cositas para que empecemos a entender esto que se ha descubierto, ¿cierto? Miremos en Cymbidium. En Cymbidium, nitrógeno y potasio están casi similares, sin embargo, el potasio es mucho más alto. Y si ustedes denotan la Phalaenopsis, es 1.99, 7.06. O sea, en Phalaenopsis es muy alto el potasio, ¿cierto? De hecho, mucho más alto. O sea, resulta siendo más del doble. Y ustedes dirán, ¿por qué? Digamos, ¿qué pasa ahí? Entonces, miren que abajo, pues en estas plantas comerciales se hace un promedio. Yo me acuerdo que esta tabla me la compartió hace tiempo Leticia. Y miremos que nos dice, bueno, nitrógeno 2, fósforo 0.24 y potasio 4.74. Entonces, si uno se pone a pensar y a reflexionar, o sea, el centro de la adicción, ¿cierto? El centro, lo que más le gusta a una orquídea es el potasio.
Pero esto, quiero que hagan un stop. Ya no es que vamos rápido a la cáscara de banano, porque ya les voy a explicar varias cosas y les voy a explicar qué implica, digamos, una dosificación. Pero sí o sí, comenzando a estudiar las plantas, ellas nos están diciendo, no, mire, lo que yo más tengo en mis tejidos, lo que yo más tengo en mi ser y lo que yo más requiero, aparte de nitrógeno, es en mayor cantidad, lo que yo más requiero es potasio. Entonces, esto nos tiene que empezar a entender que si ustedes ven, ninguna de esas formulaciones dio nitrógeno, fósforo y potasio dio igual. Para que empecemos a pensar que de pronto los triple 15, los triple 18, los triple 17, bueno, todos los que son homogéneos en aplicaciones no son muy idóneos para nuestra orquídea. Y eso nos tiene que llevar a empezar a entender nuestras orquídeas, ¿cierto? Porque es como la base que le tenemos que aplicar. Entonces, en sí, una persona te está diciendo, no, mire, lo que yo más requiero por encima de todos los demás es potasio. O sea, a mí dame potasio, que es parte fundamental. Ahora, esto en el desarrollo de una planta. Pero debemos entender que las plantas, una cosa es cuando son juveniles, otras cuando son adultas y otras cuando la vas a preparar para florecer. Y ahí sí puede variar alguno de estos componentes. Entonces, la nutrición resulta siendo algo no como una fórmula mágica. O sea, no son fórmulas mágicas, no es que este es el valor como tal, sino, si se dan cuenta, es dependiendo el género y la especie con la que usted va a trabajar. Ahora, que uno puede hacer una formulación general, sí, teniendo en cuenta como la base. Y les voy a mostrar, pues, en cuanto al potasio que se tiene. Y entonces pasemos ahora a mirar este otro componente. Y lo primero que uno tiene que hacerse una pregunta es, ¿el potasio es funcional o estructural? ¿Y ustedes por qué dirán, les pregunto eso? Porque un elemento estructural, ¿qué quiere decir? Que la planta, cuando está deficiente, presenta un daño. Entonces, un ejemplo, no sé si se han dado cuenta, pero a veces las phalaenopsis o las catrallas, la hoja se abre por la mitad. Y ustedes dirán, se abrió por la mitad. O sea, la estructura de la planta se dañó. El potasio, y aunque ustedes no lo crean, no es un elemento estructural, sino es un elemento funcional. O sea, está en función de toda la planta. Principalmente las plantas que son muy suculentas, muy turgentes. Y eso es para que ustedes vayan pensando y vayan construyendo. Bueno, entonces, cree que a mayor suculencia, si de pronto más necesidad de tener potasio, pues les cuento que sí. O sea, se relaciona muchísimo. Es decir, que si tienes unos pseudobulbos, sí o sí, va a estar muy asociado al potasio. Si tienes hojas muy carnosas, va a estar asociado a la necesidad de potasio que tú requieras. O sea, y eso es empezar a entender las plantas porque generalmente ellas se repiten. Entonces, una nutrición de una catralla es muy similar a la de una laelia, ¿cierto? Y está muy cercana a la de una escomburquia. Y ustedes dicen, sí, pues todas esas son parte de un grupito que son las laelines o laelinias. Entonces, bueno, tienen pseudobulbos y hojas carnosas. Tienen pseudobulbos carnosos o hojas carnosas. ¿Qué tan grande es el pseudobulbo? También nos va dando idea a qué vamos a aplicar. Porque uno con el tiempo, o tú tienes una colección muy amplia, pero uno va generando grupitos para poder ir definiendo cómo hacer esta parte nutricional. Entonces, en relación a que es un elemento funcional, lo primero que quiero que entiendan es que es un elemento que está íntimamente asociado a la regulación osmótica. Y cuando yo hablo de regulación osmótica es de regulación hídrica, o sea, está asociado a la absorción del agua. O sea, si hemos dicho antes que la planta necesita agua, el potasio es el elemento base que genera una fluidez en toda la planta. ¿Usted dónde lo genera? No sé si ustedes sabían, pero las plantas también tienen sus venas y sus arterias. Y en esto hace relaciones que en las plantas se llama xilema y floema. Y son tejidos conductores, así como las venas y arterias que permiten el movimiento desde la raíz, tallo, hoja, y luego a la flor, y luego al fruto. O sea, el fruto también se mantiene porque está conectado a la planta. O sea, hay una fluctuación increíble de agua. Y esta fluctuación la da como tal el potasio. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, a veces dicen, uy, es que estas hojas están muy derechitas, muy paraditas. O sea, hay una muy buena turgencia. Y esa turgencia la da como tal
el potasio. Entonces, mi intención, que espero que ya lo esté cuasi logrando, es que empecemos a asociar los elementos con las plantas. Entonces, chango, sí, tienen que empezar a asociar. Bueno, pero si hablamos de un catasetum que tiene un pseudobulbo, pues ahí almacena, pero las hojas no son turgentes. De hecho, por eso los catasetum luego se pueden defoliar sin ningún problema. Y si pueden pensar un ejemplo en las estanjopeines, como las estanjopias, presentan un pseudobulbo, ¿cierto? Y la hoja que es medianamente coriácea también se puede caer, pero ese pseudobulbo es una fuente de reserva que puede servir para moverle nutrientes a las hojas, luego a las flores, pero también puede luego permitir una rebrotación. O sea, esas plantas están muy enfocadas en esto. Y esta regulación osmótica, pues permite que las enzimas, las proteínas se muevan. Y ahorita quiero andar en una estructura de la célula que la tienen todas las plantas, o sea, está regada por todas las plantas. Y esto para entenderlo de la siguiente manera, que ahí es donde el potasio es una bomba, o sea, es una bomba de succión. No sé si ustedes usan el término, ahorita lo voy a poner, pero en no sé, otros países es una motobomba, que uno tiene agua en el aljibe y tiene que subirla. Y una de las motobombas, que son las vacuolas, su motor principal, o sea, la energía de esa motobomba es el potasio. Entonces, el potasio permite esa turgencia, permite que las plantas estén bien turgentes. Entonces, ahora, los papiopiros cuando van a florecer necesitan muchísima agua. ¿Por qué? Porque no se acuerdan ustedes que este labelo de él es carnoso y aunque el sépalo dorsal y la fusión de los sépalos laterales y los pétalos laterales son un poquito más coriáceos, este labelo es carnoso, necesita agua para poderse mantener. Y mantener agua, o sea, es curiosamente importante para muchas plantas. Un ejemplo, cada vez que usted vea una flor muy carnosa, un ejemplo, que la flor sea carnosa, quiere decir que la planta lo puede mantener constantemente irrigación agua. Entonces, si piensan en una flor, un ejemplo de un labelo fuertemente carnoso, como un cataseto, un ejemplo, ven que su bulbo es grueso. De una quisis, un ejemplo. Entonces, comienza uno a intuir qué grupos se asocian con esta parte de la hidratación. Entonces, para empezar a tenerlos en cuenta y para que podamos ir como pensando en ese componente. Ahí está una fijación más directa sobre la vacuola. Entonces, si pensamos rápido, ¿se acuerdan ustedes de sus clases de biología? Pues está la célula vegetal y adentro, no sé si ustedes saben, pero la célula vegetal tiene una vacuola. Esa vacuola es la que es una bomba que va absorbiendo agua y lo tienen todas las células de todas las plantas, inclusive todas las células de las orquídeas lo tienen. Y esa vacuola no la va a querer, pero cuando toma agua llega a ocupar hasta el 90% del espacio de toda la célula. Increíble, ¿cierto? Porque quiere decir que ahí está introducido, o sea, muchísimo potasio. Y por eso es que las plantas, en este caso las orquídeas, principalmente porque les mencionaba las americanas, porque las americanas, cuando comenzaron a escalar los árboles, cuando se volvieron epífitas, es decir, que están sobre los árboles, pues ellas tenían que poder mantener agua por mucho tiempo, ya que perdieron esa agua que podía estar en la tierra. Y mantener el agua era poder mantener en pseudobulbos, como le mostraba de las cataleyas, una cuantía necesaria de agua y a la vez de nutrientes para poderlos mover. Entonces, sí o sí, el potasio está asociado a todos los movimientos osmóticos. Por eso es que cuando hay temporadas de mucho sol, y usted dice, pero ¿cómo hago para regular la planta que ahora está en estrés hídrico? Pues ustedes aumentan un poquito la dosis de potasio, ¿cierto? Para que la planta pueda regular ese estrés hídrico. Y eso es supremamente importante. Porque dice, bueno, ¿cuánto lo va a regular? Ya ahorita les voy a explicar las dosificaciones. Yo sé que todos quieren llegar a la dosis, pero sí o sí, yo también quiero que construyamos una cultura educativa en esta academia, que seamos una academia diferente en la cual nosotros vamos a empezar a entender y a definir, digamos, qué es lo que pasa en la planta. Entonces, ya sabemos, esas vacuolas alcanzan hasta el 90% y eso hace que uno, como estamos diciendo, las orquídeas sean súper adictas al potasio. Principalmente todas las orquídeas que, como les mostraba, tienen fuentes de reserva. Entonces, una fuente de reserva, sí o sí, como les decía,
de esta categoría, ejemplo 8R, aquí tenemos unos híbridos, pues pueden ser las hojas o los pseudobulbos. Y los pseudobulbos son una excelente fuente de reserva porque pueden mantener el agua. Y ahora, por eso es que estas orquídeas también pueden durar un periodo de sequía. Generalmente cuando comienza a mostrar unos daños, las hojas, ahorita vamos a hablar un poquito de pronto de lo que ustedes llaman orejas de elefante en Phalaenopsis, tiene que ver mucho con la hidratación, porque en varios momentos yo ya les he empezado a decir que hidratar es diferente a regar, por eso tenemos que con el tiempo ir cambiando de términos, por ahora existen, posiblemente luego tengamos que cambiar comer por absorber, que es muy diferente en las plantas, pero con el tiempo lo vamos haciendo, por ahora podemos seguir comprendiendo esa cultura que se va construyendo. Entonces, sigamos hablando del potasio.